La señora Isabel, tras superar viejas rencillas con su nuera Elena, cae en una nueva trampa. La envidia de sus amigas les siembra la duda sobre el amor de su hijo Luis. Temiendo perder su lugar en el corazón de Luis, Isabel urde un plan desesperado: fingir una enfermedad. Lo que comienza como una manipulación para recuperar la atención de su hijo, se transforma en una conmovedora revelación. Descubre cómo la verdad sale a la luz, llevando a una madre a un profundo arrepentimiento y abriendo el camino para una reconciliación genuina, demostrando que el amor familiar es un lazo irrompible. Los días siguientes a la visita al club de té habían traído una paz inusual a la mansión. La señora Isabel, vindicada ante sus amigas y con la promesa de un viaje a París, parecía haber depuesto las armas. Las mañanas ya no comenzaban con golpes en la puerta y la cocina no era un campo de batalla. Elena y Luis disfrutaban de una armonía que nunca antes habían experimentado, una tregua forjada en la comprensión mutua y el inesperado acto de generosidad de Elena. Sin embargo, la tranquilidad es a menudo el preludio de nuevas tormentas. Una mañana, la señora Isabel salió a su rutina de ejercicio matutino con sus amigas, las mismas mujeres con las que había compartido té la semana anterior. El aire fresco y el sol naciente prometían un día agradable, y la conversación fluía con ligereza. Hablaban de sus jardines, de sus clases de yoga, de las novedades del vecindario. La señora Isabel, por primera vez en mucho tiempo, se sentía cómoda, incluso feliz, entre ellas. «Isabel, querida», dijo la señora Carmen, su voz ahora desprovista de malicia, teñida de una falsa dulzura. «Veo que tus hijos están muy felices. Luis y Elena se ven tan unidos. ¿Cómo les va a los recién casados? ¿No tienen ningún problemita, ninguna pequeña desavenencia?» La señora Isabel sonrió con confianza. «Para nada, Carmen. Están muy bien. Muy felices. Son muy armoniosos, se quieren mucho. Y se ayudan en todo. Es un placer verlos». La respuesta era sincera. Había sido testigo de esa armonía en los últimos días, y se sentía orgullosa de ello, o eso creía. La señora Carmen asintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Había algo calculador en su expresión. «Ah, qué maravilla, Isabel. ¡Qué envidia! Mis hijos también se quieren mucho, por supuesto. Pero a veces pienso que el amor que tienen entre ellos es tan grande, que el amor por la madre, bueno, ese se va diluyendo, ¿no crees? A veces una se siente un poco desplazada». La señora Isabel se detuvo en seco. Sus pies, que antes seguían un ritmo constante en la acera, se quedaron inmóviles. Las palabras de Carmen la golpearon con una fuerza inesperada, como un cuchillo afilado que penetraba en una herida invisible. Un escalofrío recorrió su espalda. La señora Rosa, al ver la reacción de Isabel, intervino con una voz aparentemente compasiva, pero con una intención perversa. «Sí, es cierto, Isabel. Mi nuera es muy buena, pero desde que llegó, mi hijo ha cambiado. Antes era mi niño, siempre pendiente de mí, mi prioridad. Ahora, bueno, su esposa es la número 1, ¿verdad? Y una madre, sin darse cuenta, va perdiendo a ese hijo que tanto amaba. Lentamente, poco a poco, hasta que un día mira si ya no está». Las palabras de las amigas, como veneno lento, comenzaron a hacer efecto en la mente de la señora Isabel. El paisaje matutino, antes tan idílico, se volvió gris. La risa de las otras mujeres le pareció hueca, y el aire, de repente, se sintió pesado. Continuó la caminata, pero su mente estaba en otra parte, repitiendo esas frases, dándoles vueltas, analizándolas. ¿Será que tienen razón? ¿Será que mi Luis me está olvidando? El regreso a casa se sintió como una eternidad. Cada paso estaba cargado de una nueva y punzante incertidumbre. Al llegar a la mansión, la señora Isabel no fue a la cocina por su té o a su sala de lectura. En cambio, comenzó a observar a Luis y Elena con una mirada diferente, una mirada de escrutinio, buscando las señales, las pruebas de esa pérdida de la que le habían hablado. La casa era un hervidero de actividad matutina. Luis y Elena se movían con una sincronía natural, una que antes Isabel admiraba y ahora veía con ojos críticos. Se preparaban para ir a trabajar.
Elena, con su taza de café en la mano, arreglaba su cabello frente al espejo mientras Luis le ataba la corbata. Una escena de intimidad cotidiana que antes le parecía inofensiva. Observó a Luis. Por años, cada mañana, la primera cosa que hacía su hijo era ir a la cocina y servirle a ella, a su madre, un vaso de leche fresca, un ritual inmutable. Ahora, Luis iba a la cocina, sí, pero servía 2 vasos de leche, uno para ella y otro para Elena. La señora Isabel no era la única prioridad. No era la única receptora de ese gesto de cuidado. La punzada de resentimiento creció en su pecho. Luego, los vio salir juntos. Se despedían con un beso rápido, una caricia en la mano. Se subían al mismo coche, él al volante, ella a su lado, y se iban juntos a trabajar, regresando juntos al anochecer. Antes, Luis iba y venía solo, y ella era la figura central que lo esperaba. Ahora, Elena llenaba ese espacio a su lado. Mientras Luis y Elena se iban, la señora Isabel se sentó en el comedor, con su taza de té que ahora le sabía amarga. Su mente retrocedió en el tiempo, una cascada de recuerdos que, vistos a través de esta nueva lente de sospecha, adquirían un significado ominoso. Recordó el momento en que Luis le había anunciado que quería casarse con Elena. Ella se había opuesto con vehemencia. Había intentado disuadirlo, incluso manipularlo, pero Luis, por primera vez, había desobedecido sus deseos. Había elegido a Elena por encima de ella. En ese momento no lo había visto como una traición, sino como una prueba de su amor por Elena. Ahora se sentía como una herida, un punto de inflexión. Rememoró los primeros días de la luna de miel, cuando intentó obligar a Elena a despertarse temprano para cocinar, solo para que Luis interviniera, defendiendo a su esposa y para que Elena, con su ingenio, pusiera fin a esa tradición matutina. En aquel entonces había sido una derrota humillante, pero ahora lo veía como una prueba más de que Luis ponía a Elena antes que a ella. Y luego, la cena con las vecinas. El recuerdo de su propia humillación en la cocina se mezclaba con el inesperado rescate de Elena. Ella había agradecido la ayuda de su nuera, sí, pero ahora, Isabel lo interpretó de otra manera. Elena había usado su poder, su astucia, para demostrar su superioridad y, de paso, avergonzarla a ella indirectamente, haciéndola quedar como una mentirosa. La habían obligado a admitir que su nuera era mejor. Y Luis, siempre al lado de Elena, siempre apoyándola. La señora Isabel se sirvió más té, pero no lo bebió. Sus pensamientos se arremolinaban, una mezcla de dolor, celos y un miedo creciente. La voz de su amiga resonaba en su cabeza: tu hijo ya no es tuyo. Es de ella. Serás una extraña en tu propia casa. Una profunda tristeza la invadió. Su Luis. Su único hijo. Siempre había sido el centro de su universo, su razón de ser. Y ahora, parecía que se estaba deslizando entre sus dedos, convirtiéndose, como había dicho su amiga, en el esposo de Elena en el sentido más completo de la palabra. Ya no solo un hijo. Ya no solo su hijo. La semilla de la duda se había plantado y en su mente ya estaba echando raíces profundas, transformando cada gesto de amor entre Luis y Elena en una amenaza silenciosa para su propia existencia. Y en esa soledad, la señora Isabel comenzó a gestar una desesperada necesidad de recuperar lo que sentía que estaba perdiendo. El veneno de las palabras de sus amigas había calado hondo en el corazón de la señora Isabel. La visión de Luis y Elena, tan unidos, tan mutuamente dependientes, se había transformado en una fuente de angustia. Cada gesto de amor entre ellos, cada muestra de complicidad, era ahora un recordatorio punzante de lo que ella sentía que estaba perdiendo: la atención incondicional de su hijo, la primacía en su vida. La paz que había reinado en la mansión se desvaneció, reemplazada por una creciente envidia y un resentimiento silencioso hacia Elena. La figura de su nuera, antes la salvadora de la familia, se convirtió en la rival por el afecto de Luis. La señora Isabel, con su mente maquinando sin cesar, llegó a una conclusión desesperada: necesitaba recuperar el centro de atención. Necesitaba que Luis volviera a verla como su prioridad, como la mujer que necesitaba su cuidado y preocupación. Y para ello, ideó un plan tan antiguo como el tiempo: fingir una enfermedad.
A la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y rosas, y Luis y Elena regresaban del trabajo, el plan de la señora Isabel se puso en marcha. Luis, al entrar en la casa, solía encontrar a su madre en la sala de estar o en la cocina, pero ese día, un silencio inusual envolvía la mansión. Preocupado, subió a la habitación de su madre, seguido de cerca por Elena. Al abrir la puerta, encontraron a la señora Isabel tendida en la cama, gimiendo débilmente y con una mano dramáticamente posada sobre su frente. Su rostro estaba pálido y su respiración parecía superficial, aunque en realidad estaba conteniendo el aliento para lograr el efecto deseado. «Madre. ¿Qué pasa?» «¿Qué le ocurre?», exclamó Luis, el pánico reflejado en sus ojos. Se apresuró a su lado, arrodillándose junto a la cama. «Ay, hijo, me duele tanto la cabeza», gimió la señora Isabel, su voz un susurro apenas audible. «No sé qué me pasa, siento que me voy a desmayar». Elena se acercó rápidamente, su expresión de preocupación genuina. Llevó una mano a la frente de su suegra. «Madre, no parece tener fiebre, pero está muy pálida. Quizás deberíamos llevarla al hospital, Luis, para que un médico la examine». La mención del hospital hizo que la señora Isabel sintiera un escalofrío de pánico. No podía ir a un hospital, su mentira sería descubierta de inmediato. «No. No quiero ir al hospital», protestó débilmente, retirando su mano. «No, por favor, hijos. No quiero ir. Odio los hospitales. Solo quiero quedarme en casa unos días. Quizás es solo cansancio o un resfriado. Solo quiero descansar aquí». Su voz sonaba suplicante, buscando la compasión de sus hijos. Luis, siempre tan sensible a las necesidades de su madre, vaciló. «Pero madre, si se siente tan mal». «Por favor, Luis», interrumpió la señora Isabel, sus ojos llenos de una falsa vulnerabilidad. «Solo unos días aquí. Si no mejoro, entonces sí, pero denme un respiro. No tengo fuerzas para ir a ningún lado». Luis y Elena se miraron. Aunque Elena tenía sus dudas sobre la repentina y drástica enfermedad de su suegra, la angustia de Luis era innegable. Finalmente, el hijo cedió. «Está bien, madre. Nos quedaremos con usted. Descansará y la cuidaremos. Elena, ¿podrías preparar algo ligero para cenar? Una sopa o un arroz suave». Elena asintió, su rostro aún denotando preocupación. «Sí, por supuesto, Luis. Le prepararé un poco de sopa de arroz, es ligera y reconfortante». Se dio la vuelta para ir a la cocina. La señora Isabel observó la escena con una satisfacción interna. Su plan estaba funcionando. Pero la verdadera victoria, la que anhelaba más, llegó a continuación. «No te preocupes, Elena, yo me quedo con mamá», dijo Luis, con una voz cargada de devoción. «Tú ve a preparar la cena. Yo la atenderé aquí». Y en lugar de seguir a Elena a la cocina, como a menudo hacía para ayudarla, Luis se sentó en el borde de la cama de su madre. Con delicadeza, comenzó a masajear sus sienes, su rostro reflejando una preocupación genuina. La señora Isabel cerró los ojos, un éxtasis silencioso inundándola. Lo había logrado. Luis, su hijo, estaba de nuevo a su lado, completamente enfocado en ella. Era como si hubiera recuperado lo que sentía que había perdido. La visión de Luis, con el ceño fruncido de preocupación, su mano masajeando suavemente su frente, la llenó de una alegría perversa. El dolor fingido se sintió menos importante que la dulce victoria que estaba saboreando. La noche transcurrió bajo el aura de la enfermedad de la señora Isabel. Elena preparó una nutritiva sopa de arroz, y cuando regresó con ella, Luis seguía allí, cuidando a su madre. La señora Isabel observaba cómo sus dos hijos se movían a su alrededor, completamente centrados en su bienestar. Elena, con dulzura, le acercaba la cuchara de sopa a los labios, mientras Luis, sentado a un lado, le frotaba los pies con delicadeza, ofreciéndole consuelo. «Come un poco más, madre», decía Elena. «¿Le duele menos, mamá?», preguntaba Luis, su voz llena de afecto. La señora Isabel se sentía como una reina enferma pero amada.
Disfrutó cada segundo de esa atención indivisa. La cena transcurrió así, con ella en el centro de un torbellino de cuidados. Esa noche, la señora Isabel durmió profundamente, con una sonrisa de triunfo en sus labios, convencida de que había recuperado el corazón de su hijo. Pero la calma de la noche fue interrumpida por la sed. En la oscuridad, la señora Isabel se despertó y estiró la mano para tomar un vaso de agua de la mesita de noche. Al levantar la cabeza, sus ojos se posaron en una escena que la golpeó con la fuerza de un rayo. Luis y Elena no estaban en sus habitaciones. Estaban sentados en el suelo, a los pies de su cama, Luis apoyado en el colchón y Elena con la cabeza en el hombro de su esposo. Ambos estaban dormidos, con la cabeza gacha, rendidos al cansancio. Habían estado allí toda la noche, velando su sueño. Sus rostros, bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana, parecían inocentes y vulnerables en su agotamiento. Un vaso de agua y algunas medicinas estaban cerca, listos por si Isabel los necesitaba. La visión de sus dos hijos, dormidos por la preocupación y el esfuerzo, le oprimió el pecho. No había rastro de molestia en sus rostros, solo puro agotamiento. No se habían quejado, no habían cuestionado. Simplemente habían estado allí, entregando su amor y su tiempo, a pesar de sus ocupadas vidas. La sonrisa de triunfo de Isabel se desvaneció, reemplazada por una profunda punzada de culpa y arrepentimiento. Había manipulado su amor, y ellos habían respondido con una devoción incondicional. La imagen de sus hijos agotados, por una mentira, fue un golpe más devastador que cualquier humillación social. En ese instante, la señora Isabel comenzó a ver la verdadera magnitud de su amor, un amor que ella, en su egoísmo, había puesto a prueba cruelmente. La noche se cernía, pesada y silenciosa, sobre la mansión. La señora Isabel, satisfecha por la atención recibida, había caído en un sueño profundo, convencida de que su estrategia había sido un éxito rotundo. Sin embargo, la sed la despertó en la quietud de la madrugada. Extendió una mano para alcanzar el vaso de agua en la mesita de noche y al levantar la cabeza, lo que vio la golpeó con la fuerza de un rayo. Luis y Elena no estaban en sus respectivas habitaciones. Estaban sentados en el suelo, a los pies de su cama, Luis apoyado en el colchón y Elena con la cabeza en el hombro de su esposo. Ambos estaban profundamente dormidos, con la cabeza gacha, rendidos al cansancio. Habían estado allí toda la noche, velando su sueño, pendientes de cualquier gemido, de cualquier necesidad. Sus rostros, bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana, parecían inocentes y vulnerables en su agotamiento. Un vaso de agua y algunas medicinas estaban cerca, listos por si Isabel los necesitaba. La visión de sus dos hijos, tan devotos, tan agotados por la preocupación y el esfuerzo, le oprimió el pecho. No había rastro de molestia en sus rostros, solo puro agotamiento. No se habían quejado, no habían cuestionado. Simplemente habían estado allí, entregando su amor y su tiempo, a pesar de sus propias vidas ocupadas y las exigencias de sus trabajos. La sonrisa de triunfo de Isabel se desvaneció por completo, reemplazada por una profunda punzada de culpa y arrepentimiento. Había manipulado su amor, y ellos habían respondido con una devoción incondicional, un amor que ella, en su egoísmo, había puesto a prueba cruelmente. La imagen de sus hijos rendidos al sueño, por una mentira, fue un golpe más devastador que cualquier humillación social. En ese instante, la señora Isabel vio la verdadera magnitud del amor incondicional que la rodeaba. Se dio cuenta de que no solo no había perdido a Luis, sino que había ganado una hija en Elena. Luis no era solo el esposo de Elena, sino que seguía siendo su hijo, y ahora también era un esposo devoto. Podía ser ambas cosas. Con el corazón desbordado de emoción, la señora Isabel se levantó de la cama con sumo cuidado. Sus movimientos eran lentos y deliberados para no despertarlos. Con manos temblorosas, desdobló una manta que estaba al pie de la cama y, con una ternura que hacía mucho no sentía, la cubrió suavemente sobre Luis y Elena. Se inclinó un instante, observando sus rostros serenos en el sueño, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Era una lágrima de vergüenza por su engaño, pero también de una profunda gratitud por el amor que acababa de redescubrir. Después, regresó a su cama, pero esa noche ya no durmió con una sonrisa de triunfo,
sino con el peso de la culpa y la calidez de una nueva comprensión. A la mañana siguiente, la señora Isabel se despertó temprano y se sentó en la cama, esperando. Su mente estaba clara, su corazón, aunque aún con la punzada de culpa, estaba ligero. Había tomado una decisión. Quería ser honesta. No pasó mucho tiempo antes de que Luis se removiera, despertando. Al ver a su madre sentada, inmediatamente se incorporó, seguido por Elena, quien se frotó los ojos somnolientos. La preocupación volvió a sus rostros. «Madre, ¿cómo se siente?» «¿Está mejor?», preguntó Luis, acercándose a la cama. Elena añadió, con voz suave, «¿No pudo dormir bien? ¿Le duele todavía la cabeza?». La señora Isabel los miró, a uno y al otro. Sus hijos, tan buenos, tan entregados. Negó con la cabeza, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y una nueva determinación. «Hijos míos», comenzó la señora Isabel, su voz un poco ronca por la emoción. Bajó la mirada, avergonzada de lo que estaba a punto de confesar. «Tengo que decirles algo. Y les pido perdón de antemano». Hizo una pausa, tomando aire. «La verdad es que no estoy enferma. No me duele nada. Lo siento mucho, los he engañado». Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Luis y Elena, esperando su reacción. Luis y Elena se quedaron atónitos. La revelación los dejó sin habla. Se miraron el uno al otro, luego a la señora Isabel, una mezcla de sorpresa, incredulidad y una pizca de confusión en sus rostros. La señora Isabel continuó, con la voz temblorosa, ahora con lágrimas que brotaban libremente. «Lo hice porque me sentía sola. Una de mis amigas me dijo que, cuando un hijo se casa y es tan feliz como ustedes, poco a poco va olvidando a su madre. Que la esposa se convierte en la prioridad número uno y la madre se convierte en una extraña en su propia familia. Me asusté, hijos. Tuve miedo de perderte, Luis. Miedo de que ya no me quisieras igual. Y por eso fingí estar enferma. Quería que me prestaran atención, que me cuidaran, que me demostraran que todavía era importante para ustedes». Terminó sus palabras con un sollozo ahogado, inclinando la cabeza con profunda vergüenza. El silencio llenó la habitación. Luis y Elena procesaban las palabras de su madre, el profundo dolor que se escondía detrás de su engaño. No había enojo en sus miradas, solo una profunda comprensión. Fue Elena quien rompió el silencio. Se acercó a la cama, se sentó junto a su suegra y tomó su mano con delicadeza. «Madre», dijo, su voz llena de calidez y empatía, «nosotros también lo sentimos mucho. Quizás, en nuestro afán por el trabajo y por construir nuestra propia vida, no le hemos prestado la atención que merecía. Quizás la hemos hecho sentir insegura, como si fuera menos importante. No era nuestra intención. Nos disculpamos por hacerla sentir así». Luis se unió a ellas, sentándose al otro lado de su madre. Tomó la otra mano de la señora Isabel. «Sí, madre, Elena tiene razón. Esto ha sido una oportunidad para que nos abramos. Para que todos nosotros, como familia, hablemos de nuestros sentimientos, de nuestras preocupaciones. La felicidad y la unión en la familia son lo más valioso. Y la verdadera unión, la verdadera comprensión, es lo que hace de esta familia un lugar sagrado y lleno de amor». La señora Isabel levantó la cabeza, sus ojos inundados de lágrimas, pero una sonrisa de alivio y esperanza comenzaba a florecer en sus labios. Miró a Luis, luego a Elena, y vio en sus ojos no un reproche, sino una compasión profunda y un amor incondicional. Había temido perder a su hijo, y en cambio, no solo lo había mantenido, sino que había ganado a una hija, una aliada, y había solidificado el lazo de su familia. En ese momento, la verdadera definición de hogar, de familia, se reveló ante ella, más fuerte y más hermosa que nunca. El engaño había sido la chispa, pero la honestidad y el amor habían encendido la verdadera luz. Muchísimas gracias por estar aquí y escucharme. Si esta historia te hizo reflexionar o sentir algo, me encantaría leer tu comentario aquí abajo. ¿Te gusta la serie Diario de una nuera? Pronto subiré más historias sobre problemas entre suegra y nuera, y cómo Elena sabe resolverlos a su manera.
Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, tu apoyo significa muchísimo para mí. Gracias de corazón.